por lo menos en dos grandes rubros. El primero es el comercial. Y voy a referirme más a Sudamérica que a los países del Golfo de México. México, Centroamérica, el Caribe, tienen una agenda propia. La agenda que suelen llamar interméstica, ¿no? La que mezcla los elementos internos e internacionales. Migración, comercio, droga. Es muy, muy especial, pero la de América del Sur tiene dos componentes mayores. Uno, el del comercio y el económico. La presencia afirmada de China en Sudamérica es un dato fundamental y difícilmente revertible. El comercio entre Sudamérica, entre América Latina y China está en el orden de los 486 mil millones de dólares. Pero más allá de esa cifra hay un dato más importante, y es que China, la seguridad alimentaria de China depende de la oferta y de la provisión de Brasil, sobre todo Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso crea un vínculo muy estrecho. Ahí sí la palabra estratégico de largo plazo cala perfectamente. Y no es que haya para ese comercio una relación de carácter ideológico, no, para nada, porque ha sobrevivido todos los cambios políticos en esos países. Ahora, pero hay algo más. No son solamente los gobiernos los que impulsan esa relación. Los directamente beneficiados son los empresarios, el lobby empresarial de la soya en el Brasil, en la Argentina, en el Uruguay y en el Paraguay, y los grupos empresariales de Chile y de Perú en minerales. En su momento, Ecuador y Venezuela aspiraban a hacer eso con el petróleo, pero les fue muy mal o fueron muy poco serios. Pero el hecho es que esa relación en la que China invirtió mucho en los primeros años, hace unos 15 años, ya no existe. China está negociando, renegociando sus relaciones con esos países a los que ya no presta dinero. Ese es un tema importante y en ese difícilmente tiene juego Estados Unidos. Pero sí tiene juego en el tablero que viene. El tablero que viene es de tecnología, inteligencia artificial, el nuevo paradigma energético, ahí entra el litio, las telecomunicaciones, y allí sí Estados Unidos tiene cosas que decir, y allí sí se está jugando una parte muy importante de la competencia que viene. Y yo estoy seguro que Estados Unidos sí va a intervenir en esos temas. En los otros ya no puede hacerlo, porque no tiene que ofrecer, no puede comprar soya, porque él vende soya. No puede comprar cobre. Pero en las nuevas tecnologías sí hay un espacio muy grande de confrontación. Y ahí debemos esperar una fuerte fricción en el continente. El otro tema que es muy nuevo, pero que a mí me ha sorprendido mucho, es el de la conectividad física con el puerto de Chancay. Chancay ha cambiado el juego en la costa del Pacífico. Yo había seguido con toda la atención que podía los datos sobre el puerto de Chancay, pero no me llamaban mucho la atención. Un puerto grande más, el más grande del continente, no. Ocurre que es el puerto más moderno del mundo. Es un puerto de aguas profundas, es un puerto totalmente digitalizado. No tiene turnos de trabajadores, opera las 24 horas. El tiempo de los barcos en puerto ha bajado a 3 días. Es un puerto que comunica Chancay con Chancay sin cabotaje ni transbordo en puertos mexicanos y norteamericanos, como era antes. Es un puerto de una dimensión enorme. Están operando ya, y no es un proyecto, están operando ya 4 de los muelles de 15 y las grúas 15 de 40. Ya está, y va a cambiar la competencia en la región, pero ese es un tema mayor de connotaciones geopolíticas tanto continentales como globales. Recordemos que la Guerra del Pacífico en gran medida se explica por la lucha por la supremacía de los puertos de Valparaíso y Callao. Eso pasó. Chancay es el puerto más importante, lejos, en América del Sur. Y Estados Unidos va a tener problemas allí, y ya lo ha dicho explícitamente, porque teme, y no le deben faltar razones, que un puerto de esa naturaleza, primero, alivia la dependencia de China del tránsito por territorio norteamericano y centroamericano y mexicano.
pero sobre todo porque en tiempo de emergencias bélicas es un puerto importante. La suma de esos dos vuelve a poner a América Latina en el centro geopolítico del mundo. No necesariamente estos días, y no es una rivalidad de un conflicto militar y bélico como el de Europa o de Gaza, pero sí es un conflicto geopolítico y geoeconómico mayor entre China y Estados Unidos en América Latina. Y el puerto de Chancay, un dato más, el último, es que el puerto de Chancay es chino. La inversión ha sido china. La operación es china. El propietario es el más grande conglomerado naviero de China, COSCO. Todos esos datos y convierten al Perú en un socio estratégico de China. Y ya hemos visto que los países del Atlántico son socios estratégicos de China en seguridad alimentaria. Eso basta para recalcar el tema, ¿no? Y me temo que no me temo, pero me imagino que Estados Unidos va a actuar en esa línea. Por lo menos esa es la línea que plantea Marco Rubio y esa es la línea que ya trató de ejecutar nuestro querido amigo Clavel, que fue presidente del BID, ¿verdad? Y que ya ha planteado que apliquen un arancel de 60% a todos los productos que salgan de Chancay para Estados Unidos. Claro que no va a ir nada de Chancay a Estados Unidos, ¿no? Pero esos son los problemas, mi querido Gonzalo, esa es mi impresión. Gracias, querido Toto. Yo recuerdo que, no sé si en una de las charlas que tú hiciste en la Católica, Toto, Eduardo Gamarra, que conoce bien del asunto, decía que Claver Cardone había sido uno de los que le sugirió a la presidenta Yanine que fuera a la elección. Sí, Yo no, claro, sí, sí, que él sí, fue claro. uno de los principales alentadores, y No, seguramente. no, y el mastermind es Bannon. Sí, Bannon es el que organiza la proyección continental o global del movimiento de America First, del movimiento de extrema derecha. Él está detrás de eso, está detrás de Meloni. La señora Le Pen se explica en gran medida por lo que él ha hecho allá y me imagino que va a volver por estos lados también. Y tienen una base. Pero ahora lo interesante es que jugando todos esos factores y en el G20 Milei asumió la representación informal de Trump, lo cual no fue inconveniente para que se reuniera con Xi Jinping y confirmara la fecha de una visita a Beijing. Los intereses de Estado a veces chocan con las posiciones ideológicas. Vamos a ver cómo va, pero va a estar muy animado, eso sí estoy seguro. gracias, Toto. Víctor, la presencia de Biden en estas semanas en Latinoamérica ha dado dos imágenes que muchos han tomado por metafóricas: su demora en llegar a las fotos de las cumbres, pero también el hecho de que en el Perú hubiera donado 50 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. Para cualquier observador, un anacronismo total en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, y creo que donó unos vagones de segunda mano, tren, a diferencia de Xi Jinping, que estaba inaugurando y lo mismo la donación de Biden para el Amazonas de 50 millones. O sea, ¿cómo se hace coincidir la posibilidad de un Estados Unidos más atento a Latinoamérica con estos gestos que muestran apenas la sombra de lo que algún día fue la influencia norteamericana en esta parte del continente? Sí, gracias, Gonzalo. Mira, precisamente para contestar a la pregunta que le hacías al Toto, iba a citar esos datos anecdóticos de la cumbre de APEC y de G20. En realidad, lo que hizo Biden fue donar 9 Tomahawks para la lucha antidroga y vagones de segunda mano para el metro de Lima, ¿no? Esa fue la donación frente a la inauguración del puerto de Chancay por parte de Xi Jinping, que es una inversión de una envergadura tremenda, como mencionó el Toto. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares, 1.500 millones en una primera etapa, ¿no? Y está siendo operado por uno de los principales operadores portuarios del mundo, que es COSCO, ¿no? En asociación con una empresa minera peruana. Y en el caso del G20, mientras Xi Jinping iniciaba una visita de Estado posteriormente al G20 con toda la pompa que le dan los brasileños a las visitas de Estado, acompañado por una misión de empresarios importantes,
Biden, haciendo escala en el estado de Amazonas, anunciaba la donación de $50 millones para un instituto de conservación ambiental. Entonces ahí tú te das cuenta cómo... Y ahí yo quiero puntualizar el hecho de que claramente en esa disputa hegemónica en la que se encuentra Estados Unidos con China, que tiene un componente económico, por supuesto, pero sobre todo tecnológico y militar. China le está ganando la partida a Estados Unidos en América Latina, por lo menos en América del Sur y en el África. En este momento, China es el segundo socio comercial de América Latina y el primer socio comercial de América del Sur, ¿no? Y en varios países del continente africano, China es el principal socio comercial y uno de los principales inversores. Entonces tú ves ahí una diferencia entre lo que podríamos llamar una agenda positiva que tiene China hacia América Latina y hacia el África, que tiene un componente de inversiones muy fuerte y un componente financiero muy fuerte, en el marco de lo que es la nueva ruta de la seda, cuya estrategia el puerto de Chancay es clave, y una agenda negativa por parte de Estados Unidos, porque la agenda de Estados Unidos con América Latina está centrada en el tema de migración, cuando se trata de México y Centroamérica, y está centrada con México y Centroamérica y también con algunos países de América del Sur en el tema del narcotráfico y el tema de seguridad y crimen organizado. Entonces tienes una agenda positiva que podríamos llamar de China con América Latina y una agenda negativa de Estados Unidos con... Entonces, en esos términos, es muy difícil que los países de América Latina, digamos, tengan una visión positiva o optimista de lo que puede pasar con Trump, porque en el caso de Trump, yo quiero ahí contextualizar un poco para ver cuál va a ser su política hacia América Latina, cómo está llegando Trump a esta su segunda presidencia. Está llegando en situación distinta a la que llegó en 2016. Hubo un artículo en la revista The Atlantic en 2016 que preguntaba si a Trump había que tomarlo seriamente o literalmente. Y el que escribía el artículo decía ninguno de los dos, porque literal, si lo tomamos literalmente, nos podemos volver locos, y si lo tomamos seriamente, tampoco es válido porque Trump no es una persona a la que deba tomar seriamente. Y cuando el Financial Times hace referencia a ese artículo, dice en este segundo gobierno hay que tomar a Trump seria y literalmente. O sea, la respuesta a esta pregunta en los dos casos es afirmativa. ¿Por qué? Porque en 2016 Trump era, digamos, un novato en términos de la administración del gobierno federal norteamericano y por eso se rodeó con personalidades del establecimiento republicano, ¿no? Sobre todo en las áreas de seguridad nacional, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Ministerio de Defensa, en el FBI, en la CIA, etcétera, etcétera, eran personalidades republicanas del establecimiento, lo que se llama el mainstream del Partido Republicano. Hoy, que llega con un mandato claro, popular claro, porque ha ganado no solamente en el voto popular, sino en el colegio electoral y también va a controlar el Senado y la Cámara de Representantes, hoy tiene un mandato político claro para llevar adelante su agenda. Y con esa experiencia que tuvo con los colaboradores del establecimiento republicano, ahora se está rodeando con personajes absolutamente leales a él, ¿no es cierto? En segundo lugar, no solamente conservadores, sino que se identifiquen con los postulados del movimiento MAGA, Make America First Again, y con personajes que él considera además duros, ¿no es cierto? No wishy-washy, como se dice en Estados Unidos. Entonces, con ese su mandato y con el equipo que está rodeando, va a tener una política exterior muy, muy agresiva. Además, también les pido disculpas porque aquí el internet de mi casa está medio inestable, pero es un problema del proveedor de internet, no es un problema. No voy a decir que proveedores para no hacer mala publicidad. Pero bueno, entonces, por el hecho de que se está rodeando por personalidades o personajes leales, duros, que se identifican con los postulados del movimiento MAGA, es de esperar que tanto en términos de política interna, doméstica, como en tema de política exterior, va a tener una posición muy, muy fiel a lo que él ha pregonado en la campaña, ¿no? Ahora, obviamente va a tener sus límites, ¿no es cierto? Va a tener sus límites. Y lo que decía además es que Trump tiene una visión muy transaccional de la política y también de política exterior. Y no sé si han visto hoy día una entrevista que le hacen a Angela Merkel en Der Spiegel,
que reproduce La Nación de la Argentina, que ella cuenta, le hace una entrevista previa al lanzamiento del libro de su biografía, que ella cuenta lo difícil que fue su relación con Trump en su primer gobierno, porque precisamente él tiene un enfoque transaccional de la política exterior. O sea, yo te doy esto y tú me das esto, y en lo posible yo tengo que llevarme todo, ¿no es cierto? O sea, no es un esquema de ganador-ganador, sino más bien es un esquema de ganador-perdedor. Y eso va a tener sus efectos en el tema de Ucrania, si quieren lo podemos ver más adelante, Gonzalo, y en el tema también del conflicto de Israel con Hamas. Pero en lo que se refiere a América Latina, yo creo que esa agenda negativa se va a fortalecer, sea migración, narcotráfico, seguridad, ¿no es cierto? Y digamos, lo ideal sería que América Latina tenga una posición coordinada, cooperativa, No, no. ¿no? Para poco lidiar con esta presidencia que va a ser compleja. Pero como decía Mónica Hirst el otro día en un artículo en la Fuerza de Sao Paulo, en un grupo que organiza Toto, América Latina en este momento es una región silenciosa y dividida, ¿no? O sea, no solamente estamos divididos, fraccionados, fragmentados por cuestiones ideológicas de todo tipo, sino además no tenemos voz a nivel mundial en los temas globales y menos en los temas que tienen que ver con los conflictos mundiales, ¿no es cierto? Entonces, lo que se puede esperar es que haya una profundización de la bilateralidad en las relaciones de los países de América Latina con Estados Unidos para tratar de tener el menor costo y tal vez algo de provecho en esa relación de una agenda negativa con la administración Trump. Gracias, Víctor. La mención de la designación de Marco Rubio, que es un halcón en términos latinoamericanos, digamos, Miami cubana, quería preguntarle a Toto si no ve que a la vez que pareciera un actor que va a tener relevancia en Latinoamérica, no es una señal de que en verdad las relaciones exteriores van a estar en la Casa Blanca, porque en la escena mundial Marco Rubio no tiene el peso que podría tener otro secretario de Estado. ¿Cómo ves esas cosas, Toto? A ver, primero una notita a propósito de lo que ocurrió en la semana pasada cuando Biden estuvo por acá. No se le ha dado importancia, pero en el APEC, mientras se desarrollaba el APEC, en Talara, Estados Unidos abrió una zona de lanzamiento de cohetes importante, con la operación norteamericana, desde luego. Eso no se publicó mucho, pero ahí estuvo. Ahora, Estados Unidos en el mundo, esa es una pregunta que uno debe hacerse. Estados Unidos, ya pasó el momento unipolar de Estados Unidos, ese es un dato. Y me temo que la política activa de Trump contra Europa y la OTAN, primero en Ucrania y luego en el proteccionismo comercial con Europa, va a abrir una fisura importante en el G7. Europa va a tener que reaccionar de alguna manera porque las presiones que va a ejercer Trump van a ser muy duras. Y ha dicho que que no tiene ninguna esperanza ni ganas de trabajar con la OTAN, que sí va a imponer que tiene que llegarse a un acuerdo de paz y el cese de fuego en Ucrania, y que él tiene la esperanza, la seguridad de que se va a alejar el peligro de una confrontación nuclear con Rusia y que va a abrir un nuevo momento de reducción de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Es un cambio mayor, pero el acuerdo con Ucrania, si se da en los términos en que está planteado, que es con el reconocimiento de los terrenos ocupados por Rusia, con la declaratoria formal de la neutralidad de Ucrania y la decisión de postergar indefinidamente o para siempre su ingreso a la OTAN, el triunfo para Putin en Europa es muy grande. Y eso no va a gustar, desde luego, a los países europeos que, sin llegar al nivel de poderío financiero de Estados Unidos, han hecho un esfuerzo importante en material de guerra y financieramente en estos años. Ahí no ha de ser fácil, no ha de ser fácil. Y no sé hasta dónde puede llegar el poder de Estados Unidos para afirmar la posición de supremacía que espera estar. Una vez que termine el acuerdo de paz, me imagino que Putin le va a decir muchas gracias, pero a su vez Putin no puede romper de ninguna manera su relación estratégica con China. Depende de China.
gracias a China ha soportado la confrontación de Ucrania. Entonces, una vez que termine el conflicto, no va a ser el socio que Estados Unidos está esperando. Es decir, el juego el juego multipolar y la presión por cambiar la correlación de fuerzas global va a continuar y no creo que Estados Unidos tenga fuerza para alterar esa tendencia, mucho más si lo va a tratar de hacer esta vez distanciado de Europa. Y un Un dato que tal apunte, vez Toto. valga la pena tomar en cuenta, perdón, un puntito más, Sí, es en el G20. En el G20 prácticamente Milei asumió la representación de Trump, pero el voto de todos los miembros del G20 fue contra las líneas que planteaba Milei en todos los temas. Esa era una manera de decirle a Trump, aquí estamos esperándote. No va a ser fácil tampoco esa relación, esa es mi impresión. el otro día vi una entrevista a la corresponsal en China del Wall Street Journal y ella decía que en los círculos burocráticos de China había gran preocupación por la elección de Trump, precisamente por su relación con Putin, ¿no? Porque ellos ven que la relación estratégica Rusia-China es muy importante y creo que es algo que no se le escapa a la derecha norteamericana, ¿no? Que en muchos casos ve que esa alianza tradicionalista, antiprogresismo occidental, tiene mucho para dar. Entonces, realmente creo que es una pregunta abierta, Eso pero es. quisiera ir donde Víctor para ver qué le parece esto de Marco Rubio y su poder aparente en Latinoamérica, pero no tan real para el resto del mundo. A ver, yo creo que conociendo el estilo de Trump, las grandes decisiones en materia de política exterior se van a tomar en la Casa Blanca con el Consejo, el National Security Council, ¿no? Con el Consejo de Seguridad Nacional En y su, Mar-a-Lago. y su circo de asesores, ¿no? Yo creo que no hay que interpretar la designación de Marco Rubio como una señal hacia la región, al contrario, ¿no es cierto? Porque, excepto en algunos círculos políticos, Marco Rubio no es, digamos, necesariamente bien visto en la región. Ahora, recordarás, Gonzalo, que la relación entre Rubio y Trump La fue muy mala. tirante en la elección anterior. Compitieron en las primarias del Partido Republicano y Trump le dijo algunos comentarios poco graciosos a Rubio y bueno, pero después han restablecido su relación y según se dice, tienen una relación muy cercana ahora, ¿no? Ahora, yo creo que Rubio va a ser importante en el tema con Cuba y Venezuela. Y eso vamos a ver cómo evoluciona, porque si mi opinión es que si se quiere alcanzar una solución que, digamos, efectiva y no muy traumática en el tema de Venezuela, no solamente hay que pasa por el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y no solamente pasa por aumentar las sanciones, sino pasa por trabajar con algunos países de la región para que haya una solución política viable en el tema de Venezuela. Y estoy hablando básicamente de Brasil, pero también con México y Colombia, ¿no? Ahora, quisiera hacer, si me permites, un comentario sobre el tema de Ucrania. Por favor. Precisamente por lo que dice el Toto de que, bueno, la relación con Trump y Putin puede derivar en un acuerdo poco favorable para Ucrania. Los países europeos ahora están pensando en una solución de mínimo para ese tema. Y eso pasaría por llegar a una solución como la que se dio en la Guerra de Corea en 1953, con un acuerdo de armisticio, ¿no? Es decir, cese de hostilidades. No hay un acuerdo de paz, o sea, No. en teoría las dos Coreas siguen en guerra, pero, Ah, pero, pero hay un armisticio que ya dura más de 70 años. Entonces, habría esta solución, digamos, que pondría fin al cese de hostilidades, evitaría que Ucrania, digamos, ceda algunos territorios que sí están ocupados por Rusia y se dejaría el tema de la paz para más adelante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ese eventual acuerdo de armisticio, cómo se aplicaría, lo que se llama en inglés enforcement, cuál sería el enforcement de ese acuerdo, ¿no es cierto? Porque eso supone, como en el caso de Corea, que hay el compromiso de algunas potencias para que se respete la zona desmilitarizada, etcétera, etcétera. Entonces, y según se dice en
en Europa. Ucrania aceptaría eso únicamente si tiene las garantías de la OTAN para que se respete el acuerdo de armisticio. ¿Sería eso aceptable para Putin? Yo lo dudo, ¿no? Entonces, ahí está el tema, pero uno de los desafíos que tiene Trump hacia adelante es precisamente llegar a presionar para que se llegue a un cese, ya sea vía acuerdo de paz, vía, cese, vía acuerdo de armisticio, a un fin a la guerra, por lo menos un fin temporal a la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, ahí va a estar el primer gran desafío de la política exterior de Trump, ¿no? Gracias, Víctor. Toto, yendo a Ucrania, hace más de un año el Papa Francisco escandalizó al mundo diciendo que era momento de que Ucrania y Rusia se avinieran y todos dijeron que está reconociendo la ley del más fuerte. Pero la última semana el canciller alemán ha hablado con Putin después de 2 años, le ha pedido que deje Ucrania, pero de todas maneras la señal es la que es. El cansancio europeo de financiar a Ucrania es grande y también se decía antes de las elecciones que incluso si Kamala entraba al gobierno, el financiamiento a Ucrania no sería el mismo. O sea, el peso ya se lo sintió el año pasado. Los trámites que en el Congreso americano costaron la ayuda militar a Ucrania. Eh, en el fondo, europeos y estadounidenses se han metido a una guerra que no era estratégica para ellos, quizás más para los europeos, pero sin duda para los norteamericanos no, que tienen intereses más grandes en el sureste asiático. Primero, no cabe duda que el tema básico, fundamental de la relación estratégica, de la inserción estratégica en el mundo es su confrontación con China. Esa es la línea central. Todo lo otro se condiciona a eso. Rusia es un factor, sí, pero relativamente secundario. China es. La pregunta es, no va a haber acuerdo de paz, desde luego. Va a haber un cese del fuego, ni siquiera armisticio. Un cese de fuego con los terrenos, con los territorios actualmente ocupados por las fuerzas. Y ahí va a quedar, pero sí va a quedar implícito y aceptado la neutralidad de Ucrania y la postergación de la inclusión de Ucrania en OTAN, que ya hasta ahora no se produjo. Han aceptado su incorporación en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Ahora la pregunta es, Putin ha desarrollado una dependencia. Todo el comercio que destinaba a Europa Occidental está ahora con China. La cooperación económica y técnica china para el equipamiento militar de Rusia en la guerra de Ucrania ha sido fundamental. Corea del Norte está, y Corea del Norte tiene amistad con China, está con soldados en Ucrania. La posibilidad de que después del acuerdo del cese de fuego, Putin recupere una amistad estrecha con Trump me parece distante. Yo recuerdo haber leído una declaración de Putin a propósito de una que hizo George Bush, que dijo, lo he mirado a los ojos y he descubierto el fondo de su alma. Él dijo, no, nada de esas cosas. Aquí nosotros defendemos el interés nacional, punto. Aquí no hay declaraciones de amistad, ni de amor, ni de ninguna de esas cosas. Entonces, tiene que actuar fríamente y su relación estratégica con China es demasiado fuerte ahora y no habrían razones para que de pronto confíe nuevamente en una relación con Occidente y con Estados Unidos. Esa es mi impresión. Va a jugar del otro lado. Me has hecho recuerdo, Toto, a que cuando George Bush hijo dijo eso de he visto su alma, porque creo que Putin le había hablado de su madre y de un crucifijo que llevaba, John McCain dijo, yo he visto los ojos de Putin y he visto 3 letras, KGB. Claro, ¿No? claro, es un Eh, tipo absolutamente frío. Claro, pero claro. Víctor estaba hablando de Trump al principio y decía si hay que tomarlo literalmente y seriamente y llegaba a la conclusión citando a alguien que había que hacer las dos cosas. Y eso a propósito de un columnista que Juan Choruco y yo habituamos leer como Carlos Pañi, que decía, el peronismo llega a la Casa Blanca. Yo quería preguntarle a Víctor Rico si cree que se aplicaría o se va a aplicar a Trump algo que decía Néstor Kirchner. Kirchner
famosamente cuando se reunía con los empresarios argentinos desesperados, dice que les decía, fíjense en lo que hago, no en lo que digo. ¿Tú crees que vamos a tener un peronista en la Casa Blanca, nacionalista, populista, de verbo eh, flamígero, pero transaccional? Pienso que sí, sobre todo en política doméstica, ¿no? Eh, yo vi una entrevista en CNN a un empresario que creo de Wisconsin, un joven empresario de Wisconsin, eh, y él decía que su familia era demócrata, él había votado por Trump, por Obama, ¿no es cierto? Y todos sus padres habían votado por todos los candidatos demócratas y que esta vez iba a votar por Trump. Entonces le preguntaban, usted, pero ¿no le parece medio disgusting, ¿no? O sea, las cosas que dice Trump, etcétera. Bueno, sí, algunas de ellas sí, pero yo creo que hay que diferenciar el mensaje del mensajero, ¿no? Entonces, un poco va en esa línea, ¿no? Él no es un fundamentalista desde el punto de vista ideológico, ¿no? Él cree en algunas cosas, tiene una profunda convicción en algunas cosas, pero yo creo que tiene también su perfil pragmático, ¿no? Entonces, yo creo que, y en la medida que él tiene esa visión transaccional de la política y de las relaciones internacionales, si ve que tiene algo que ganar en algunas cosas, va a ceder, se va a olvidar de sus promesas, etcétera, para cambiar de posición. Y lo ha hecho ya en su primera presidencia, ¿no? ¿No? Él prometió, bueno, construir el muro y no construyó el muro. El muro fue construido más en la época de Obama y de Bush que en la época de Trump. Entonces, tampoco hay que pensar que va a cumplir a rajatabla sus promesas, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que como América Latina debe preocuparnos qué es lo que él va a hacer en términos, en el contexto internacional. Y yo creo que hay dos cosas que deben preocuparnos. En primer lugar, yo creo que el multilateralismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial se va a Ya no debilitar aún existe. más, ¿no? Entonces, Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas se van a debilitar aún más. Algunas de ellas van a ser totalmente desfinanciadas por parte de Trump, ¿no es cierto? Y eso es mala noticia para América Latina. Y la otra tiene que ver con el tema ambiental. América Latina, bueno, Cambio climático. con la excepción ahora de Milei, ha sido muy activa en el tema de la agenda climática derivada del Acuerdo de París. Eso se va a debilitar más. Probablemente vuelva a retirarse del Acuerdo de París, pero también hay un compromiso dentro del Acuerdo de París que es que los países tienen que renovar sus compromisos nacionales voluntarios adoptados en el Acuerdo de París en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Esa negociación va a empezar el próximo año y si Estados Unidos tiene una posición, digamos, reaccionaria en ese tema, eso va a afectar las negociaciones de estos nuevos compromisos nacionales voluntarios derivados del Acuerdo de París. Entonces, esos dos temas, como América Latina, en términos de lo que es la agenda global, deberían ser parte de la preocupación. El debilitamiento aún mayor del sistema multilateral, del sistema surgido después de la Segunda Guerra Mundial, basado en reglas e instituciones, y también una retracción de la agenda climática a partir del Acuerdo de París.